Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Toda esta sección, hermanos, que vamos a iniciar hoy día, es una nueva sección que Pablo comienza a tratar aquí, que es del verso 12 al versículo 21. Es una porción, hermanos, que en todo este tiempo de enfermedad que estuve, mi mente estuvo centrada en estos versículos del 12 al 21. Y créanme que el Señor me ayudó, me dio una mayor comprensión de esto. E inicialmente tenía un solo sermón de esto, pero creo que vamos a abordar toda esta sección de, creo que son 10 versículos, en 3 o 4 sermones. Quiero irme lo más lento posible porque son pasajes difíciles de comprender, también difíciles de explicar, pero quiero irme lento, quiero irme pausado, porque ¿qué es lo que me interesa? Que podamos comprender, que podamos entender, hermanos, mejor la línea, el hilo de pensamiento del apóstol Pablo con respecto a la justificación de Dios, a la imputación de su justicia, etcétera, etcétera. Por tanto, esta nueva sección del 12 al 21 la titulé así: en Adán condenación, en Jesucristo justificación. Lo repito, toda esta sección la titulamos de esta manera: en Adán condenación, en Cristo o en Jesucristo justificación. Voy a leer del verso 12 al 21, pero hoy día nos vamos a concentrar solo en la primera parte del texto 12, nada más. Para los próximos cultos vamos a desarrollar la segunda parte del verso 12 y así en adelante vamos a ir avanzando poco a poco. Muy bien, leo entonces Romanos 5 del 12 al 21 y ustedes pueden seguir la lectura allí en silencio. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte como consecuencia del pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, y esta frase es clave para todo lo demás, Adán es figura del que había de venir, es decir, Jesucristo. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí son puros contrastes que hace Pablo hacia adelante. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, es decir, por lo que hizo Adán, pero el don de Cristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y esta frase también es importantísima, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos o hechos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Grandes pasajes. Por eso, como quisiera, hermanos, como quisiera que en esta nueva sección todos ustedes pudiesen estar en las próximas enseñanzas, porque vamos a entender de una manera mucho más gloriosa la imputación de su justicia. Pero primero tenemos que entender la imputación del pecado para que podamos entender lo otro. Primero tenemos que entender lo que pasó con Adán para que podamos comprender de manera más gloriosa lo que sucedió con Cristo. Así que, hermanos, bueno, esperemos que podamos estar en las próximas enseñanzas. ¿Qué es el pecado? Preguntas interesantes. ¿Por qué el hombre es como es? ¿Por qué se comporta como se comporta el ser humano? ¿Por qué todos nosotros somos pecadores? ¿Por qué morimos? ¿Por qué el pecado de Adán es mi pecado? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Oye, si Adán vivió hace miles de años atrás, ¿qué tengo que ver yo con él? ¿O qué tiene que ver él conmigo? Buenas y necesarias preguntas. ¿Es injusto que por el pecado de Adán sea yo condenado? ¿Por qué hay tantos problemas en las relaciones comunes humanas entre seres humanos, entre personas? Llámese matrimonios, llámese familias, llámese relaciones laborales. ¿Por qué hay tanto conflictos entre personas, entre seres humanos? ¿Qué es lo que sucede en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que pasa en la razón humana? ¿Qué es lo que pasa en la mente del ser humano? ¿Qué es lo que pasa con los pensamientos, con la orientación de vida del ser humano? Hermanos, basados sin lugar a dudas en la certeza de este texto, de esta porción bíblica, la respuesta es producto o en razón del pecado que mora en cada uno de los seres humanos que han pisado la tierra, que están pisando la tierra ahora y que la pisarán en un futuro, hasta que el Señor venga por su iglesia y haga todas las cosas nuevas. Pablo ya había hablado de la condición del hombre en Romanos 3, ¿recuerdan? Romanos 3 del 10 en adelante. Él ya lo había dicho, había hablado de la condición en ese gran diagnóstico de Dios a través de Pablo, cuando él dice no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera. Entonces Pablo ya había abordado la condición del hombre. La diferencia con este pasaje de Romanos 5:12 es que el apóstol Pablo ahora se va al origen de Romanos 3:10. Repito, la diferencia de esta porción con respecto a Romanos 3:10 en adelante es que Pablo ahora se va al punto de partida, es decir, al Génesis. Se va al inicio de la historia con el famoso llamado el pecado original. Entonces en Romanos 3 Pablo describe al ser humano como tal en su condición caída, pero aquí el apóstol Pablo se va a la raíz en esta nueva porción que acabamos de leer. Una de las cosas, hermanos, que tanto bien hace al creyente es conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Es un ejercicio constante en nosotros, no solo conocer a Dios en su palabra, sino al mismo tiempo conocernos a nosotros mismos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestro pecado. ¿Qué ha hecho el pecado en nosotros? ¿Qué consecuencias tiene el pecado en nosotros? Lo sabemos por experiencia, desde luego. Eso hace mucho bien y el apóstol Pablo nos ayuda ahora con esta porción para reflexionar, más allá de que Pablo también ahora vaya a argumentar o seguir argumentando su punto de la justificación por la fe. Pero él reflexiona aquí. Entonces, antes de maravillarnos, hermanos, con la magnánima grandeza
de nuestro Dios, debemos primero reconocer nuestra ínfima bajeza de nosotros mismos. En la medida en que yo conozco cuán miserable soy como pecador, reflejándome en un espejo con la gloria del Señor, qué bien me hace eso. Pero no es para quedarme tirado como miserable en el suelo, no es esa la idea de Pablo. Es para resaltar mucho más la gloria del Evangelio que Dios ha hecho en mí. Al contrastar mi pecado personal con quién es Dios, su perfecta justicia, su perfecta santidad, su longanimidad, su perfección, su santidad, su soberanía, y al vernos a nosotros mismos, lo miserable que somos, eso, hermanos, exalta, acentúa, enfatiza mucho más la gloria de lo que el Señor ha hecho a través de su Evangelio, justificándonos. Por eso es que es precioso cuando hablamos de los atributos de Dios. ¿Quién es Él? Por eso es que es importante tener una antropología bíblica correcta para saber quién es el hombre. Porque me van a creer ustedes que todavía hay creyentes que se creen buenos, o que el pecado como que no tiene ni una relación con ellos. Quisiéramos que no fuera así. Pero hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que somos personas que tenemos esta lamentable situación en nuestra carne. El pecado mora en nuestros miembros. Es verdad, fuimos declarados justos por Dios, pero tenemos luchas, el espíritu lucha con la carne, dice Gálatas 5. Entonces, toda esta porción nos va a ayudar, hermanos, a profundizar, a tener una comprensión mucho más profunda del pecado de nosotros, de la gloria del Señor, de su evangelio, de su gracia. Porque es verdad, en Adán estamos perdidos. Pero sublime gracia del Señor. Porque los contrastes que hace Pablo, hay diferencias, sí, pero también hay semejanza. Pero siempre pone por allá arriba lo que Cristo ha hecho. Porque lo que Cristo ha hecho es mucho más poderosa que la condición caótica que heredamos de Adán. Bueno, Pablo quiere entonces, hermanos, en esta porción, que entendamos más todavía la imputación de su justicia, porque de eso ha venido hablando. Pero ¿de qué debe hablar primero Pablo? De la imputación del pecado de Adán a nosotros, para condenación. Entonces, al entender, esto es muy importante, hermanos, al entender cómo se nos imputa a nosotros el pecado de Adán, al entender cómo se nos pone a nuestra cuenta el pecado de Adán, eso nos va a servir para tener un mayor entendimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros ahora, imputándonos la justicia de Cristo. Por eso es que Pablo hace primero esta introducción con Adán, lo que pasa con Adán, para resaltar lo que Cristo ha hecho en la justificación. Bueno, no entender entonces cómo es que el pecado de Adán nos afectó a nosotros es también, hermanos, poner en riesgo el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros dándonos su justicia. En otras palabras, escuchen, esto es muy importante, hermanos. Si yo no entiendo bien, si yo no comprendo adecuadamente lo que pasó con Adán transmitiéndome el pecado, si no entiendo bien eso, no podré entender correctamente lo que Cristo ha hecho conmigo dándome su justicia. ¿Me explico? Por eso es que es vital entender en qué consiste la imputación del pecado de Adán a nosotros para comprender adecuadamente la imputación de la justicia de Cristo a nosotros hoy día. Por lo tanto, si yo tengo una
un entendimiento corrompido de lo que pasó con Adán, su pecado en mí, también voy a corromper lo que Cristo ha hecho con su justicia dándomela a mí. Quiero ser lo más claro posible. ¿Soy claro? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir poco a poco, de manera lenta, pero necesario para que podamos comprender, como dije anteriormente. La transacción legal y posicional aquí es el argumento de Pablo. Y quiere que lo entendamos, repito, porque Adán desgraciadamente nos transmitió algo. Nos acreditó su pecado, puso a nuestra cuenta su pecado. Pero Cristo también hizo algo. Él también nos regaló algo, su justicia. Una de las grandes preguntas es: ¿de qué nos salvará Dios? Bueno, vamos a hacer algunas consultas. En Mateo, en primer lugar, capítulo 1. Tome su Biblia allí, por favor, y vamos a Mateo 1. Repito, una de las grandes preguntas de una persona o de un creyente, obviamente, es: ¿de qué nos salvará Dios? Obviamente esto está relacionado con lo que he venido diciendo en la introducción. En Mateo 1:21, aquí están las palabras del ángel Gabriel, y aquí estamos en el contexto del nacimiento del Señor, y dice Mateo 1:21 lo siguiente, hablándole a María: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Detengámonos ahí. Vamos a suponer que alguien rodeaba a María, o a José, o quien haya estado al lado, y le pregunta al ángel: ¿sabes qué, ángel Gabriel? Nos surge una duda. ¿Cuál es la razón de ponerle Jesús? Porque el nombre no se lo puso ni José, ni se lo puso María. El nombre a Cristo se lo puso, bueno, Dios a través de el ángel Gabriel. Entonces, oye, ángel Gabriel, ¿por qué el nombre Jesús? ¿Por qué no pudo haber sido otro nombre? Él mismo lo contesta en la segunda parte del texto. Porque Él, es decir, Jesús, salvará a su pueblo de sus, ¿qué cosa? No se desconcentren, por favor, hermanos. ¿Salvará a quiénes? ¿De qué cosa? De sus pecados. Eso es importante. Sobre la base de lo que he dicho anteriormente, Pablo está introduciendo en Romanos 5:12 el pecado original, la situación pecaminosa de todo ser humano. Resulta que vengo a consultar la Biblia en Mateo 1 y el ángel Gabriel le dice a estos hombres: le pondrán por nombre Jesús por una razón. ¿Cómo vino el ser humano al mundo? ¿Qué heredó el ser humano de Adán? El pecado. Por tanto, el propósito por el cual se pone el nombre a Jesús es para salvar a ese ser humano del pecado. Es interesante eso, hermanos, porque está relacionado íntimamente, estrechamente, con lo que estamos abordando en Romanos 5:12. Lucas 5 ahora. Eso es por un lado. Ahora, en Lucas 5 hay una conversación interesante aquí que se da entre Pedro principalmente, o los discípulos, hablando Pedro aquí con Cristo, en la famosa pesca milagrosa. Y aquí hubo un diálogo, se le pide que salgan a echar las redes otra vez para pescar. Pedro le dice: oye, Señor, hemos estado pescando toda la noche. Está bien, Señor, tú haces milagro y todo, pero el pescador soy yo soy el que sabe, ya estuvimos pescando, etc. Sale otra vez. Bueno, versículo 7, 5:7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, es decir, en el momento en que Pedro se da cuenta de este milagro, por el hecho que Cristo le había dicho: oye, salgamos otra vez a pescar. ¿Qué hace Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí hay un hombre que cuando toma conciencia de quién es Él, contrastado con el ser glorioso, santo, milagroso, el Dios en la carne, Jesucristo, la única expresión que le queda por pronunciar a Pedro es: Señor, por favor, apártate de mí, soy un pecador. Entiendo la profundidad de mi pecado. Entiendo el contraste, la diferencia tan grande que hay entre ti, Señor, un ser santo, y yo como pecador. Lo que quiero que vayamos entendiendo, hermanos, es la profundidad, la realidad del pecado en los seres humanos cuando tomamos conciencia de él. Lo único que atinó a hacer Pedro es: apártate, Señor, por favor. No soy digno de estar al frente tuyo. Soy un hombre pecador. Conciencia al respecto. Último pasaje antes de entrar a Romanos 5. Isaías capítulo 6. Ya hemos leído este pasaje, voy a decir 2 o 3 cosas solamente. Esta es una visión extraordinaria que Dios le permitió tener al profeta Isaías. Isaías capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes a quién más Dios llevó al tercer cielo? Al apóstol Pablo, él lo cuenta, 2 Corintios 11, 2 Corintios 12. Tú podrías decir: el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo porque era un hombre extraordinario. Podríamos nosotros también decir lo mismo de Isaías. Al leer esta porción bíblica nosotros podríamos concluir y decir lo siguiente: ¿qué pasa con el pero no se puede dejar así? Por favor, porque me desconcentra Podríamos decir, hermanos, podríamos decir que Isaías era un hombre extraordinario, al igual que Pablo. ¿Por qué razón? Porque Dios no llevaba al cielo a cada rato a cualquier persona, ¿no? O sea, podríamos nosotros decir: oye, Pablo, qué extraordinario hombre. Isaías vio a los querubines, vio serafines, vio la gloria de Dios en el cielo. ¿Cuánto ayunaría el profeta Isaías? Cuán consagrado estaba todo el día Isaías. Andaba con su mente puro pensando en Dios. Ningún mal pensamiento. Porque ¿a quién Dios va a llevar al tercer cielo? Esa es la conclusión humana. Leamos. Isaías 6:1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, dice Isaías, había serafines, estos seres gloriosos que rodeaban el trono de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Esto es lo que Isaías ve y lo que Isaías escucha. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa es la imagen de Isaías. Esa es la visión de Isaías. Serafines, la gloria del trono, lo sublime de la visión de Dios, los serafines, extraordinario. Yo no me imagino a Isaías ahora diciendo algo así: en realidad, solo algunos nomás venimos aquí. Yo no me imagino a Isaías diciendo: yo sé por qué el Señor me trajo aquí. Yo creo que Isaías pudo haber dicho: yo creo que Dios ha visto mi entrega hacia Él. Ha visto la santidad que me fluye a mí. Cuando profetizo en Israel,
Dios debió haber visto eso como para que me haya traído aquí. No trae a cualquier persona. No es eso lo que concluye Isaías. Cuando Isaías es expuesto ante la gloria del santo Dios, ¿qué dice él? Verso 5, perdón. Entonces dije, es decir, como consecuencia de la visión, como consecuencia de esa visión extraordinaria, entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, bueno, ¿y no se supone que profetizaba? ¿No se supone que era un hombre extraordinario, un profeta en las manos de Dios? Y él, cuando se expone a la santidad de Dios, dice, ¡ay de mí! Porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso es el pecado. Y lo está diciendo uno de los profetas más extraordinarios del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. ¿Qué te quedará a ti? A ver. ¿Qué me quedará a mí? En términos de la comprensión de nuestro pecado como tal, en contraste con la gloria de nuestro Señor. Eso es el pecado, hermanos. Eso hace que estos hombres, al tener conciencia de la santidad de Dios, de quién es Dios, expresan esas palabras. Soy muerto, inmundo de labios, soy un miserable pecador. Eso es para que vayamos comprendiendo, hermanos, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también la muerte. Y por eso somos lo que somos. Por eso el ser humano es lo que es. Vuelvo a insistir, hermanos. En estos ejemplos nosotros podemos tener una visión mucho más amplia de lo que es el pecado en contraste con el Dios Santo, considerando que esa es nuestra condición, hombres pecadores. Regresamos a Romanos. Antes de entrar al verso 12, decir lo siguiente. En toda esta sección del 12 al 21, Pablo presenta a toda la humanidad bajo la cabeza representativa de dos hombres, como ya lo leímos. ¿Cuáles son? Adán y Cristo. La conexión o la unión del hombre con Adán le incluyó en el pecado, la muerte, la condenación. Pero la conexión de Cristo con el hombre le incluyó en su justicia, en la vida, en la justificación. Y ahí tenemos los grandes contrastes, tenemos las grandes diferencias, pero al mismo tiempo la semejanza. ¿En qué sentido? En que lo que hizo uno afectó a muchos. Adán hizo algo, afectó a muchos. Cristo hizo algo, afectó a muchos. Ahí tenemos una semejanza y al mismo tiempo contrastes y diferencias. Vamos al verso 12 entonces. Nunca había hecho una introducción tan larga, pero permítanme ahora introducirnos ya al pecado original. Creo que era necesario decir todo lo anterior. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa última frase la vamos a dejar para la próxima enseñanza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Vean el verso 14, por favor. No obstante, reinó la muerte desde Adán,
¿Quién es este hombre del verso 12? Adán, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿sabían ustedes, hermanos, que hay una línea de pensamiento, hay un sector de teólogos, de pastores inclusive, que no creen en la autoridad de los primeros capítulos del Génesis? Dicen que es algo poético, dicen que son personajes figurativos, que no fueron reales. ¿Y sabes cuál es el problema con eso, hermanos? Que si nosotros no creemos en la autoridad de las Escrituras de los primeros capítulos del Génesis, entonces tampoco podemos creer lo que vamos a leer ahora en Romanos 5:12. Porque si no creemos que Adán y Eva fueron personajes reales, entonces la enseñanza pierde sentido. Por lo tanto, aquí, hermanos, está implícita la autoridad de toda la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios, la autoridad absoluta de las Escrituras. En otras palabras, nosotros creemos que lo que pasó en los primeros capítulos del Génesis con Adán y Eva es real, son hombres de carne y hueso. Adán fue formado del polvo de la tierra, Adán fue sacada del costado de Adán. Pero fueron personajes reales, personajes históricos. Ahora, como esto es algo que está implícito, igual quiero explicarlo rápidamente. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 10. ¿Existió realmente Adán y Eva? ¿Son figuras solamente? ¿Es solo poesía lo que Moisés escribe en los primeros capítulos del Génesis? ¿A quién podríamos preguntar sobre esto, creen ustedes? Bueno, vamos a Marcos 10. Del 1 en adelante dice así: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mire la preguntita que le hicieron aquí al Señor, para tentar al Señor. Qué ridículo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan tentando al Dios de la sabiduría? Qué necedad, ¿no? Bueno, pero así es el ser humano. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? A ver, ¿qué les dijo Moisés? Yo les hago ahora esta pregunta a ustedes. Bueno, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Aleluya, pudieron haber agregado aquí. Verso 5. Respondió Jesús, les dijo: aquí está la razón de por qué Moisés hizo aquello. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, escuchen ahora lo que Cristo confirma aquí: varón y hembra los hizo Dios. ¿Quién está confirmando aquí la veracidad de Adán y Eva? El mismo Señor Jesucristo. En otras palabras, Cristo está diciendo: Adán y Eva son reales, son personajes reales, históricos. Sigamos leyendo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Cristo está aquí confirmando la autoridad plena, absoluta de los primeros capítulos del Génesis. Por tanto, lo que está haciendo Pablo ahora tiene mayor consistencia. ¿Por qué? Porque se está tomando de algo real, de personas reales. Adán en este caso. Bueno, regresamos a Romanos. Romanos 5:12. Por tanto, dice Pablo, ¿qué había venido hablando Pablo en Romanos 5 anteriormente? De la justificación, ¿verdad? Los resultados, los beneficios de la justificación. Tenemos paz para con Dios, acceso a esa gracia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
en las tribulaciones, todo eso está produciendo un carácter. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nos ha reconciliado. Eso nos trae certeza, nos trae convicción, nos trae gozo. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pregunta teológica: ¿quién pecó primero? Eva. Pero el texto dice, el pecado entró por un hombre. Es interesante eso. Bueno, ya lo vamos a explicar. Como el pecado entró al mundo por un hombre. Ya dijimos que este hombre es Adán, sin lugar a dudas. Esto es, hermanos, lo que los teólogos llaman el pecado original. El pecado original. El primer pecado de Adán y cómo lo afectó a él y a su descendencia o al resto de la humanidad. Repito, cuando hablamos del pecado original nos estamos refiriendo a esta situación que Adán vivió y cómo lo afectó a él y cómo afectó eso al resto de la humanidad. Ahora, una aclaración necesaria. Pablo no está diciendo que el pecado se originó con Adán, sino en el campo de la experiencia humana empezó con Adán. ¿A qué se refiere, pastor? A lo siguiente: el pecado original realmente no surgió en Adán, surgió en un ángel. ¿No es así? Eso lo sabemos, ¿no? Por eso es que es importante explicar esto. El pecado entra en la esfera humana a través de Adán, pero por influencia externa, porque había otro ser que ya había pecado. Vamos a la primera carta de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Repito, el pecado fue externo a Adán, pero se introduce en el huerto a través de una serpiente para influenciar desde afuera a Adán. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Solo esa frase. Porque el pecado peca el Satanás o el diablo peca desde el principio. Muy bien. Adán vivió en el principio, claro que sí, Génesis 1, Génesis 2 y 3. El punto es el siguiente. Antes que Adán y Eva pecaran, aparece la serpiente. ¿No es así? O Satanás a través de la serpiente para tentar a Eva, Génesis 3. Por tanto, ahí entendemos que este principio que se menciona de Satanás era antes de Adán y Eva, porque ya estaba preparada la serpiente para tentar a Adán o a Eva y Adán. Por lo tanto, el primero que peca es este ángel, y de alguna forma se introduce al huerto del Edén, toma la forma de la serpiente y tienta a Eva. Por lo tanto, lo importante aquí, hermanos, es entender lo siguiente. El pecado, cuando decimos que entró en el mundo por un hombre, es en la esfera humana, porque hubo un ser angelical pecador antes que Adán. Y ese mismo ser es el que influencia a Eva para poder pecar. ¿Se entiende, no? Bueno, explicado eso, regresamos a Romanos 5, versículo 12. ¿Qué está diciendo entonces Pablo cuando enseña que como el pecado entró en el mundo por un hombre, como dice el texto ahí, la primera parte del 12, lo siguiente: Adán, como fuente y origen de toda la humanidad, afecta a todos sus descendientes. El pecado es universal, hermanos, debido al primer hombre que existió. El pecado que se menciona aquí, que entró en el mundo, es como condición,
como naturaleza no se refiere a acciones malas, aunque fue una mala acción, sino que lo que se hereda es esa condición, esa naturaleza de pecado hacia todos los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque el pecado de Adán es imputado legalmente a todos nosotros y de ahí en adelante todos los que descendemos de él, descendemos con esa culpabilidad legal por ser descendientes humanos de él. Adán no era un marciano, era un ser humano y tú eres un ser humano. Si desciendes de él, por tanto, heredas esa culpabilidad, heredas. Y quiero decirte algo. Dios te trata a ti hoy día, en Adán, como si tú hubieses sido el que hubiese pecado en el huerto del Edén. Eso es muy importante, que lo vayamos entendiendo poco a poco. Bueno, entonces una vez, hermanos, repito, el pecado de Adán entra en el mundo, en la esfera humana. Nosotros heredamos esa culpabilidad, heredamos ese pecado, se es imputado a nuestra vida legalmente ese pecado y nos volvemos tan pecadores como el mismo Adán en el huerto del Edén, aunque físicamente nosotros no estuvimos allí con él. Por eso es que el pecado aquí se personaliza y dice, como el pecado entró, para hablar de él de manera objetiva, porque todo pecado ha entrado a la esfera humana a través de Adán. Y esto es importante, el pecado no nace en el hombre, nace afuera. Hubo un ángel que cayó, que pecó, pero es influencia él a Adán y Eva desde el exterior. Y sobre esta base Juan Calvino dijo lo siguiente: oímos que la mancha de los padres se comunica a los hijos de tal manera que todos, sin excepción alguna, están manchados desde que empiezan a existir. Pero no se podrá hallar el principio de esta mancha si no ascendemos como fuente y manantial hasta nuestro primer padre. ¿Quién fue nuestro primer padre? Adán, pues. Hay pues que admitir como cierto que Adán no solamente ha sido el progenitor del linaje humano, sino que ha sido además su raíz y por eso, con razón, con su corrupción, ha corrompido a todo el linaje humano, lo cual claramente muestra el apóstol por la comparación que establece entre Adán y Cristo, diciendo, como por un hombre entró el pecado en todo el mundo, y por el pecado la muerte, la cual se extendió a todos los hombres, pues todos pecaron. Fin de la cita. Como el pecado entró en el mundo, aquí mundo es cosmos, el sistema presente, no solo personas como tal, sino el sistema que opera hoy. Es decir, Adán abre la puerta por la cual el pecado entra. Y de ahí en adelante, todos y cada uno de los seres humanos que nacen con este pecado, con esta culpabilidad, con esta condenación acreditada a ellos como si ellos mismos hubiesen sido los que hubiesen pecado en el huerto del Edén. Pero eso es injusto, pastor. Espérate un poco. Espérate un poco. Ya vamos a llegar a eso. ¿Qué tengo que ver yo con Adán? Espérate un poco. Yo me niego a eso. No, ni te ocurra decir eso. Porque al negarte a eso, te tendrías que negar a otra imputación. Como lo vamos a ir explicando poco a poco. Cómo avanza el tiempo.
tres aspectos, hermanos, principales en los cuales el pecado de Adán, que entró en el mundo por este hombre, afectó a nosotros en tres aspectos. Primero, con Dios, con las personas y la creación. En otras palabras, cuando Adán pecó, destrozó el mundo. Destrozó su relación con Dios, destrozó su relación con su esposa, o su familia, o los seres humanos, y eso trajo también una maldición inclusive a la misma creación. Eso es, hermanos, para seguir ampliando más el concepto de lo que el pecado hace. El pecado no es cualquier cosa. El pecado original no es cualquier cosa. No fue un simple evento que sucedió hace miles de años atrás. Fue una situación caótica. Fue una situación desastrosa. Tanto así que hubo 3 clases de muerte también. No sé si lo voy a ver hoy día eso. Pero fue terrible. Entonces veamos esos aspectos, hermanos, con la cual fue afectada la creación, la relación con Dios y los seres humanos. Lo primero que sucedió es que afectó, que alteró la relación del ser humano con Dios. Vamos allí, por favor, en primer lugar a Isaías 59. Isaías 59. Miren qué lindo pasaje del profeta Isaías. Quedó clarito Isaías después de la visión de Isaías 6. ¿Qué dice Isaías 59, 1 y 2? Lo siguiente. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado, dice Isaías. Verso 2. Pero, una conjunción adversativa aquí. Pero, vuestras iniquidades, que es otro aspecto del pecado, vuestras iniquidades, ¿qué han hecho? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí hay un problema. ¿Qué ocasionó las iniquidades? Una división, una separación. Afectó la relación con Dios. Y vuestros pecados, ahí está la palabrita, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí tenemos el primer aspecto directo, hermanos, como efecto de lo que sucedió en el pecado de Adán cuando entró el pecado en el mundo. Se alteró, se afectó la relación con Dios. Por eso existe la división, por eso existe este abismo entre Dios y el hombre. Por eso existe esta separación tan marcada entre Dios y los seres humanos. Vamos a Efesios ahora 4, por favor. Hay una expresión aquí interesante también. En Efesios 4, 17 y 18. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y esta es la frase que me interesa señalar, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Aquí está, hermanos, otro efecto. ¿En qué sentido? ¿Qué dijo Isaías? Divididos, separados por las iniquidades, por los pecados del ser humano. Aquí hay otro aspecto, ajenos, distantes, extraños a la vida de Dios, producto de ¿qué? Del pecado original, de lo que está enseñando Pablo en Romanos 5:12. Entonces aquí tenemos un aspecto de cómo afectó el pecado la relación con Dios en primer lugar. Segundo aspecto, la relación entre personas, entre seres humanos, partiendo entre la relación de Adán y Eva. Yo me imagino, hermanos, lo vamos a leer ahora, pero pónganme atención antes de decir lo siguiente. Escucha muy bien, hermanos. Adán y Eva, antes que Eva y Adán mordieran el fruto,
comieran el fruto, antes de eso, era el matrimonio más maravilloso que si yo hubiese podido pedirle consejería a alguien, le hubiese pedido a Adán y Eva, antes de Génesis 3. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué hoy día es tan difícil llevar la relación en el matrimonio? Porque hay dos pecadores en el mismo hogar. Hay un pecador con un ego así de grande, que eres tu hermano y yo. Y tu hermana con otro ego así de grande, que quieres hacer lo que a ti se te antoja, no someterte, el esposo no le damos el trato a la esposa, y riñas y conflictos, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque hay dos pecadores adentro de la casa. Pero antes que Adán y Eva comieran el fruto, Adán se despertaba en la mañana, ¿cómo estás, Eva, amor mío? Eres tan hermosa hasta cuando despiertas. Bueno, ahí no se dormía todavía, entiendo, pero es una ilustración. ¿Sabes qué, Adán? Me voy a ir a pasear al huerto a ver las frutas. Anda, amor mío, ahí están las cuentas. Si quieres, cómprate un abrigo de cebra, si quieres. ¿A qué hora quieres que esté en casa, amor mío, Adán? A las 4 de la tarde. Sí, mi amor, 5 para las 4 voy a llegar. Ese era el matrimonio, hermanos, antes del pecado. Pero en el momento que comieron del fruto, quedó la escoba. Y lo vamos a demostrar ahora con una frase. ¿A cuánto no nos gustaría volver a ese? Algunos están viviendo esa etapa todavía, el huerto del Edén, antes del pecado, pero van a pasar los días y empiezan los problemas. No, como dice eso, pastor, usted tiene que hablar cosas positivas, cosas buenas. Vamos a Génesis 3, 16. Génesis 3, 16. Aquí estamos en el segundo aspecto de cómo afectó el pecado, hermanos, la relación ahora entre personas, no solo con Dios, sino con personas también. Génesis 3, 16. A la mujer dijo, aquí ya obviamente habían pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y escuchen ahora esta frase, hermanos. Y tu deseo, Eva, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está la tragedia. Por eso, hermanos, es que en un matrimonio es tan difícil que puedan caminar juntos si no están de acuerdo. Porque el deseo de ella será para el marido y él se enseñoreará de ti. Por eso es que en un matrimonio, cuando uno de los dos anda dando la hora, ¿cómo se dice? No ora, no se consagra, no ama al Señor, la relación no camina adecuadamente. Por eso es que la demanda es para ambos. Ambos tienen que aferrarse al Señor con todo su ser. Todos los problemas que hemos tenido es porque uno de los dos o los dos nos hemos apartado, nos desviamos, nos enfriamos, no mantenemos ardiente nuestra relación personal, primero con nuestro amor, que es Cristo, segundo lugar con nuestra esposa, con nuestro esposo. Porque aquí está el conflicto, hermanos. Aquí el deseo señalado, como mencionan muchos comentaristas, podría ser el deseo de controlar. La mujer va a tener la tendencia de controlar. ¿No es así? No tienen para qué responderme, hermanas. Yo lo sé, porque es bíblico. Y ahí está la contraparte, el varón, que Dios le ha dado a él la función de dirigir el hogar, de pastorear el hogar. Entonces el pecado afectó la relación con Dios, vertical con Él, afectó la relación horizontal con el ser humano, con el prójimo, en este caso con la pareja, con la esposa. Pero mira, después tenemos a Caín y Abel, la misma frase, Génesis 4, versículo 7. Si bien hicieres,
Aquí Dios está hablando con Caín. No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto le dice a Caín, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Todo esto se fue potenciando como una bola de nieve. En Génesis 11, ¿se acuerdan lo que pasó? Bueno, en el diluvio, cada cual hacía lo que se le antojaba, y había conflictos, el pecado del hombre, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque la fuerza del pecado, el poder del pecado es tan grande que afecta la relación con Dios, afectó la relación con los seres humanos y en tercer lugar afectó el mismo desarrollo normal de la creación. Hermano, mira, por favor, entendamos esto. El pecado es algo poderoso, es algo muy fuerte. Por algo estoy señalando todo lo que ha ocasionado, todo lo que ocasionó el pecado original de Adán. Porque esto nos va a ayudar, va sentando las bases para que cuando lleguemos acá y veamos lo que nuestro glorioso Señor hizo, aún considerando toda esta problemática, nosotros verdaderamente, hermanos, caigamos de rodillas a nuestro Señor y digamos, Señor, realmente lo que tú has hecho, ante la fuerza del pecado de Adán, ante la herencia que recibimos de él, lo tuyo, Señor, es más glorioso. Por eso es que al final de la sección Pablo dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó la gracia. Pero para entender esa frase hay que decir muchas cosas antes primero. Entonces, imagínate, hermano, imagínate ese matrimonio, ¿cómo pudo haber sido Adán y Eva antes de haber pecado, antes de haber comido el fruto? Qué lindo, ¿no? Por eso uno de los consejos que nunca voy a transar a los jóvenes que se van a casar es que se casen no con alguien que vaya a la iglesia, que se casen con alguien que ame al Señor más que a ellos. Porque hay gente, jóvenes que van a la iglesia, que van al infierno si mueren hoy. Pero los jóvenes no entienden esto. No lo entienden. Y tenemos tantas bases para insistir en eso. Cásense con hombres, con personas que amen al Señor, que prioricen al Señor, no al pololo, no a la polola. Ese matrimonio va a ser bendecido por Dios. Porque te vas a casar con un pecador, te vas a casar con una pecadora, que si no ama al Señor más que a ti, van a fracasar. Porque el texto lo dice, porque la autoridad bíblica así lo enseña. Bueno, eso es otro tema. ¿Cómo afectó ahora la creación? Génesis 3, ahí mismo, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí empezó la tragedia, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Cuál consecuencia en la creación ahora? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Qué impresionante. Y esto lo confirma Pablo. Vamos a Romanos 8, por favor, rápidamente. Que no es algo solo del origen. No es algo que sucedió solo en el huerto del Edén. Es algo que se mantiene en el tiempo. Por eso dice Romanos 8, versículo 20 y 21 lo siguiente. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación se corrompió,
fue maldecida. ¿Tú crees que Adán y Eva vivían estos tornados en el huerto del Edén antes del pecado? No. Toda esta distorsión que estamos viviendo es producto todo esto del pecado. Más allá que los meteorólogos puedan dar explicaciones técnicas. Pero el trasfondo espiritual es pecado. Algo le sucedió a la creación cuando Adán pecó, cuando entró el pecado en el mundo, se corrompió, se alteró el orden. Mas será libertad de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Aquí está personificando la creación, como que si la creación está gimiendo para ser libertada. Qué interesante. El pecado, hermanos, destrozó al mundo, ya que fue a través de él que el pecado tuvo su inicio, su origen, su fuente en nosotros. Se quebranta la relación con Dios, la relación entre seres humanos, y en la creación se maldice, es corrompida. ¿Cómo se recupera la relación entre creyentes, entre personas? Solo cuando ambos ahora están en Cristo. Esa es la única manera que se pueda vivir en unidad. Cuando tú y yo estamos en el mismo Señor. Así nos perdonamos, así nos amamos, así nos comprendemos, así nos soportamos. De lo contrario no se puede. Porque allí se recupera todo en Cristo. Eso es otro tema. Por tanto, hermanos, desde el momento de la concepción ya venimos en pecado. Así es, como lo hemos enseñado en el taller de padres, el Salmo 51:5, ¿recuerdan? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es una evidencia. Nosotros que hemos visto nacer a nuestros hijos de chiquititos, se hizo un experimento para demostrar esto. Se colocó un niño en una pieza, no se le había dicho nada, no se le había dado ninguna restricción, no se le había dado ninguna orden. Juega, le dicen. En eso llega alguien y le dice, esa porcelana que está ahí, no la toques. ¿Escuchaste, hijo? Sí, papá. ¿Qué tienes que hacer? No tocarla. No la toques. Se va. El niñito empieza a jugar y la empieza a mirar. Y se acerca de a poco. Y ahí está el pecado. Eso es pecado. Y finalmente termina tocándola. Se aparta. ¿La tocaste? No. Esos somos los seres humanos. Demostrando la herencia, la culpa, la realidad, la condición de pecado heredada por Adán. Es algo inevitable, hermanos. Es algo que solo la Biblia puede explicar. Y no tiene nada que ver con el medio ambiente, con las influencias externas, porque todavía no llegan esas influencias al niño. El niño solo ha estado en el hogar. Y como dijo un escritor, a un cachorro tú no le enseñas a ladrar, porque ladra solo. Bueno, a un niño tampoco hay que enseñarle a mentir. Miente solo. Hay que enseñarle lo contrario, a no mentir, porque vienen programados para mentir, vienen programados para engañar. ¿Por qué razón? Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre. Con esto termino. Bien lento nos vamos a ir, pero no importa. 1 Corintios 15.
1 Corintios 15, 20. Aquí Pablo enseña lo mismo, pero en otro contexto, en una iglesia en Corinto. Aquí Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, la realidad de la resurrección de nuestro Señor. Y dice en 1 Corintios 15, 20 al 22 lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí hace otro contraste Pablo, pero en otro contexto, repito, verso 22. Porque así como en Adán, ¿qué dice? Todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados, contrastes. Adán hace algo, consecuencia, pero Cristo hace otra cosa, otra consecuencia. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, noten cómo se le llama a Cristo aquí, como figura, el postrer Adán, espíritu vivificante. Regresamos a Romanos 5. Leo de nuevo el verso 12 y oramos. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y en eso quedamos hoy. La próxima enseñanza vamos a analizar el resto. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a aprender muchas cosas interesantes de la muerte, hermanos, que tenía pensado enseñarlo hoy, pero no sé por qué avanzó tan rápido el tiempo. Lo vamos a dejar para la próxima siguiente enseñanza. Vamos a aprender muchas cosas de la muerte e insisto, por favor tengamos en mente esta enseñanza porque nos va a servir como plataforma para todo lo que viene posteriormente. Lo más glorioso de todo, amados hermanos y queridas visitas que nos acompañan en esta tarde, es que todo lo que has escuchado hoy día, lo bueno de esto es que tú lo puedes comprobar. Tú te das cuenta de lo que piensas, te das cuenta de quién eres, te das cuenta de tu tendencia, de tus inclinaciones, de tus malos deseos, de tus malos pensamientos. Es algo que puedes comprobar con tu experiencia de vida. No somos buenos, no somos entendidos, estamos separados de Dios, estamos divididos. Estamos extraños, ajenos a la vida de Dios, estando en Adán. Pero para eso vino Cristo, para darte vida, para darte justificación. En Adán morimos, en Adán somos condenados, en Adán tenemos culpa, en Adán tenemos pecado, en Cristo tenemos vida, tenemos justificación, tenemos vida eterna. Esa es la grande diferencia. Porque los seres humanos solo pueden estar en dos cabezas o en dos personas, o en Adán o en Cristo. No hay más en la Biblia. O estás en Adán, perdido, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, o por la gracia de Dios hoy día, Dios te coloca en su Hijo Jesucristo, te adopta en su Hijo, te ama como su Hijo, te perdona como a su Hijo, te protege, te da su justicia, te da su reconciliación, pero te demanda a ti reconocer tu pecado, pedirle perdón a Él, arrepentirte de tu pecado, y Él te abrirá los brazos y te dirá: si tú vienes a mí en esta noche, yo no te echo fuera, no te rechazo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Ella es como martillo que quebranta la peña.
Ella es dulce como la miel a nuestro paladar. Ella es más preciosa que el oro y la plata, y que mucho oro de Ofir. Ella es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa, Señor. Y tenemos la confianza que cuando la exponemos, tu Espíritu Santo está obrando en el corazón de la audiencia, de los oyentes. Y si en esta noche, Señor, a ti te place salvar, te pedimos que lo hagas, Señor. Y aquellas personas que aún no han nacido de nuevo, que no han tenido esta experiencia de conversión, puedan entender, Señor, que separados de ti, por el pecado de Adán, están destituidos de la gloria, están separados de ti, están muertos en sus delitos y pecados, pero tú, Señor, quieres darles vida y vida en abundancia en esta noche. Te pedimos, Señor, que traigas convicción de pecado. Te pedimos, Señor, que traigas también arrepentimiento y fe a aquellas personas que todavía no te conocen y que no han sido lavadas por tu sangre preciosa de todos sus pecados. Oro por aquellas personas en esta noche que están sentadas aquí y que todavía no te conocen. Y también oramos por aquellos que nos ven en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad de algún país, en cualquier hospital, en cualquier cárcel inclusive, en algún hotel, en algún vehículo, en algún tren, en algún metro, viajando en algún avión. Tu palabra, Señor, corre, tu palabra no tiene límites, tu palabra no tiene barreras. Ella alcanza y llega donde nosotros no podemos. Te pedimos, Señor, que traigas a la conversión a aquellos que están predestinados desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Señor, porque nos has edificado con esta palabra y continuarás haciéndolo en nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.